comunicación con Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía y además presidente del Partido Popular aquí en las Islas. Señor Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Escuchamos al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, prácticamente dejar en el tejado del Partido Popular, en los socios de gobierno del Gobierno de Canarias, quizás el futuro de los apoyos que se quieren buscar para esa reforma de la ley de extranjería. Bueno, yo lo que creo es que el ministro Torres ha vuelto a demostrar que no tenemos gobierno. Este es un país a la deriva, este es un país que no tiene rumbo, este es un país que prefiere negociar con una parte del mismo y no con el resto. Anunciaba al principio que Pedro Sánchez enviaba a Bolaños a Cataluña a negociar, sin embargo ha enviado a Torres a Canarias a reventar las negociaciones. Y yo voy a hacer público en los próximos días ese documento que todos los portavoces habíamos firmado en Canarias, exceptuando a Vox, en el que pedíamos también esa comparecencia de todos los presidentes autonómicos a través de la conferencia de presidentes para tratar este asunto. Por lo tanto, a mí me parece que es una muestra más de olvido, de apartar a los canarios, en donde para el Gobierno de España no estamos presentes, y esta muestra del ministro Torres a mí particularmente me ha defraudado, pero viene a señalar una vez más cuál es el rumbo que tiene el Gobierno de España. Tratar de una manera a catalanes y vascos y olvidar a los canarios como nos están olvidando. Cuando usted hace unos días proponía precisamente esa reunión de la conferencia de presidentes, se le cuestionó que no le corresponde a los presidentes de las comunidades autónomas, sino en este caso a los partidos políticos. Bueno, yo lo que creo es que tiene el presidente del Gobierno de España que convocar a los presidentes autonómicos para tratar un asunto de Estado. Así lo definía el propio ministro, es un asunto de Estado y sin embargo no lo quiere negociar con nadie. Y como Gobierno de Canarias, igual que le hemos pedido financiación para la emergencia hídrica o para la emergencia habitacional o para poder atender el IRPF en la isla de La Palma, y no ha necesitado negociar con nadie, le estamos pidiendo que solucionen el gravísimo problema que tiene Canarias. Canarias no puede soportar más la presión migratoria, Canarias no puede seguir siendo esta cárcel en la que nos hemos convertido, Canarias no puede estar al frente de un país como el nuestro, atendiendo solo unilateralmente a todos los inmigrantes que nos están llegando. Por lo tanto, yo insisto que el Gobierno de España no tiene que buscar excusas. Lamentablemente, hemos visto una mutación del ministro Torres. Ha pasado de ser un canario a ser de esos que le gusta la bronca, el enfrentamiento, la pelea, la búsqueda de excusas, y nos ha vuelto a olvidar. Yo lo sabía, cuando cruzase el charco, Canarias no lo iba a sentir, ¿no? Bueno, la semana pasada se anunciaba ese principio de acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado en base a ese texto, a consensuar a partir de ahora, un texto base. Usted en su momento dijo que había algunos flecos que pulir. ¿Qué se debería pulir de ese texto base? Bueno, principalmente la financiación. ¿Por qué? Porque comunidades autónomas como la nuestra están desembolsando de los recursos propios una economía que la teníamos destinada para otra cosa. Por lo tanto, el Estado, ante una emergencia como la que estamos sufriendo, tiene que atender la llegada de esos menores no acompañados y financiar a la Comunidad Autónoma Canaria y al resto con la partida suficiente. ¿Y qué significa eso? Significa que desde que tenemos la tutela hasta que dejamos de tenerla, el coste que supone ese menor no acompañado tiene que sufragarlo el Estado. Y eso es lo que hemos pedido y es lo que no aparece todavía en este documento. Por lo tanto, yo creo que este es un escollo más por el que el Gobierno de España no quiere aprobar el documento. Están buscando excusas porque para llevarlo al Consejo de Ministros no hace falta apoyo de nadie. Lo hemos visto con muchos otros decretos. ¿Cree usted que sería el camino, el aprobarlo en Consejo de Ministros más que...? Lo hemos dicho desde un primer momento. Es verdad que el Gobierno de España ha dicho que no, que tiene que ser una proposición de ley. El presidente del Gobierno de Canarias ha sido muy insistente con este asunto. Ha dicho, queremos que sea un decreto ley, un real decreto que sea aprobado en Consejo de Ministros y que luego sea ratificado en el Congreso de los Diputados, pero yo sigo insistiendo en lo mismo. Es decir, si este problema existiese en Cataluña, ya estuviese resuelto. Yo no tengo la menor duda. Usted lo decía en el Parlamento, lo acaba de decir aquí, que el ministro Torres ha reventado las negociaciones. ¿En qué sentido las ha reventado, señor Domínguez? Mire, la pasada semana, no recuerdo si fue el martes, si fue el miércoles, creo que el martes, se celebraba esa conferencia del menor, en la cual había un acuerdo
para derivar menores no acompañados al resto de comunidades autónomas, de manera solidaria. Sin embargo, el ministro Torres, 2 horas antes de esa reunión, saca este anuncio para reventar esa negociación y así pues poder encontrar a quién echarle la culpa. Porque entre ellas, Castilla-La Mancha se negaba a esa solidaridad hasta no conocer el documento del que estamos hablando. Por lo tanto, lo ha hecho intencionadamente, no dan puntadas sin hilo. Es decir, aquí está todo organizado. El ministro Torres tiene un encargo por parte del Gobierno, es evitar que esto salga adelante, evitar que hayan acuerdos con el Gobierno de Canarias y por lo tanto empieza a buscar excusas por todos lados, ¿no? Yo lo que le pido es que saquen adelante todo aquello que sea necesario para regular la situación migratoria irregular que estamos sufriendo en nuestra tierra. Claro, y si no se llega a un acuerdo, señor Domínguez, ¿qué futuro les depara a los menores que ya están bajo tutela del Gobierno de Canarias y los que vendrán? Porque se habla incluso de que no hay recursos habitacionales para acogerlos, se hablan de colegios en desuso, de carpas al aire libre. Bueno, la situación es inhumana y es incomprensible, ¿no? Yo entiendo que el presidente del Gobierno de España esté sumamente preocupado por la guerra de Ucrania, nosotros también, que lo esté por la guerra de Oriente Medio, nosotros también, por el conflicto del Mar Rojo, nosotros también, pero no entiendo cómo el presidente de mi país no está preocupado por lo que sucede en una comunidad autónoma que él gestiona. Canarias hoy ve morir diariamente a personas porque intentan llegar a nuestras costas y no lo consiguen, o ver nacer a un bebé en una patera, o ver la manifestación de una madre a su hijo que falleció en el trayecto. Y yo no estoy utilizando la demagogia, estoy hablando de la realidad. Por lo tanto, yo no soy capaz de entender cómo el presidente de mi país obvia, olvida y no atiende a una comunidad autónoma como la nuestra. Hablemos de otro asunto, señor Domínguez. ¿Qué opina de una financiación singular para Cataluña? Bueno, lo dije antes, todos los problemas que sucedan en Cataluña son resueltos con premura, con urgencia y con consensos. Es decir, para eso no hace falta el Partido Popular, con lo cual es una muestra más de que si se quiere se puede. Y lo que están haciendo es, negociemos con Cataluña y luego lo que sobre para el resto. Y comunidades autónomas como Canarias se juegan mucho en una financiación autonómica, en una negociación de una financiación autonómica como esta. ¿Por qué? Porque somos una comunidad infrafinanciada, es decir, estamos por debajo de la media y por lo tanto yo creo que esto daña y mucho la economía de nuestra tierra. Ayer incluso Pachi López, el portavoz en el Congreso del Partido Socialista, para calmar los ánimos, salía a la palestra para decir que se busca financiación autonómica que sea suficiente a todas las comunidades autónomas. ¿Es lo que te dice que quizás las obras sean para los demás? Sinceramente creemos o alguien cree que no hay dinero para atender la emergencia migratoria que tenemos en nuestra tierra, que no son capaces de plasmarlo en un documento y va a haber cientos de millones para una financiación suficiente para todas las comunidades autónomas si primero negocian con Cataluña. A mí permítanme que no sea muy optimista, yo creo que vamos a repartirnos las obras de lo que valga el Gobierno de España, es decir, Pedro Sánchez es capaz de negociar con Cataluña lo que sea necesario para luego lo que sobre, pues repartirlo al resto. Y en medio de todo esto está también la aplicación de la ley de amnistía, señor Domínguez. ¿Ve a Carles Puigdemont en España? Yo soy de los que cree que llegará a España, que no lo detendrán, que todo lo que sea necesario, vuelvo a insistir, lamentablemente, perdón que sea pesado, con que todo lo que sea necesario para salvar el Gobierno de España y esté vinculado a Cataluña, Pedro Sánchez lo va a conseguir, como si hay que anunciar el cambio de fiscales. Por lo tanto, yo creo que con el paso del tiempo y a través del relato, que lo va normalizando todo, pues va consiguiendo los objetivos que se marca desde un primer momento y el principal objetivo es destruir España y lo está consiguiendo a pasos agigantados. Y en el poco tiempo que nos queda, señor Domínguez, también quería tocar otro asunto, la vivienda, que le corresponde quizás al área que usted ostenta. El Gobierno de Canarias busca aumentar esa oferta de vivienda con incentivos fiscales del REF. Bueno, ¿cómo ayudará a moderar esa subida de los precios de los pisos de la vivienda? Bueno, Canarias tiene un gravísimo problema en cuanto a la vivienda se refiere, ¿no? Tenemos un precio de compra sumamente elevado y somos de los que más caros tenemos el alquiler de vivienda, principalmente porque no hay oferta. Ante esa situación dijimos, vamos a permitir que la Reserva de Inversión Canarias, casi 2.000 millones de euros, hoy está en dotación de esa RIC, podemos destinarla a la compra, a la reforma y a la construcción de vivienda. Por lo tanto, si permitimos
que haya mayor oferta de vivienda protegida y de vivienda libre en el mercado, los precios seguro van a bajar. Y como la materialización de esa RIC es sumamente compleja, aquí abrimos una ventana, desde mi punto de vista, muy importante, muy interesante, para que se materialicen esos casi 2.000 millones de euros y añadamos una cuestión que para mí es sumamente interesante. Ayudar a la familia canaria, ayudar a los canarios a financiarse. ¿Cómo? A través del alquiler con opción a compra. Si nosotros permitimos que se invierta en RIC, se alquile durante 5 años y eso valga como alquiler principal para luego una compra futura, estamos ayudando a los canarios a financiarse. Creo que es una medida sumamente positiva. Pues Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Economía y también presidente del Partido Popular en las Islas. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Buenos Días, Canarias. Nada, muchas gracias, un placer. Buenos días.